lo que se produjo el otro día en la frontera de Ceuta es inaceptable. Las condiciones de violencia y de riesgo para nuestros cuerpos de seguridad del Estado es inaceptable. Buenas noches. Así de contundente se ha mostrado hoy la vicepresidenta del Gobierno de España al defender la decisión de Pedro Sánchez de devolver a Marruecos a los subsaharianos que asaltaron de forma violenta la frontera de Ceuta. Y hay más, porque también ha hablado para esta televisión y por primera vez sobre esta devolución la delegada del Gobierno en Ceuta. Y hemos dicho, hay que buscar una solución porque ya esto no se trata solo de personas que vienen buscándose una vida mejor, sino que estamos viendo que es un problema de que son dirigidos, un problema de mafias y lo que queremos es intentar acabar con estas mafias. Para el presidente ceutí, la devolución a Marruecos de los asaltantes es una medida acertada, pero ha cuestionado las diferentes reacciones que habría suscitado si esta decisión hubiese sido tomada por un gobierno de la nación presidido por el Partido Popular. Nos parece bien, lo que nos llama la atención es que estas mismas prácticas, cuando las aplicaba un gobierno del Partido Popular, hubieran sido objeto de censura, de crítica y hasta de impugnación por la vía legal. En cualquier caso, bien está la rectificación si es en beneficio de adoptar una postura contundente y para que las mafias se enteren que quien venga a Ceuta haciendo uso de la violencia, atacando a los guardias civiles y violentando la frontera es devuelto. Para abordar asuntos como el de la inmigración y el fenómeno de los menas, ha llegado a Ceuta el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, que ha sido recibido hoy en el Palacio de la Asamblea por el presidente de la ciudad, Juan Vivas, acompañado por algunos de los consejeros del Ejecutivo. Tras esta recepción, Cosidó, Vivas y la portavoz de la formación en la Cámara Alta, Salomé Pradas, han mantenido un despacho en la Alcaldía Noble. Cosidó también ha mostrado su opinión sobre la devolución de los inmigrantes a Marruecos. Yo le pediría al Gobierno que defina una política de inmigración, coherente, eficaz y seria, porque lo que hemos visto hasta ahora son parches, rectificaciones, cambios de criterio y una política de inmigración absolutamente demagógica e inconsistente. La decana del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Ceuta, Isabel Valriveras, ha anunciado que los abogados que atendieron a los 116 inmigrantes que saltaron la valla y que hirieron a 7 agentes de la Guardia Civil van a representar recursos de alzada ante el Ministerio del Interior contra la decisión del Gobierno de devolverlos a Marruecos. El expediente de devolución lleva un trámite distinto al de expulsión. El expediente de devolución, una vez que se acuerda la resolución, solo cabe recurso de alzada ante el Ministerio del Interior y posteriormente, si se deniega el recurso, lo que cabe es interponer un recurso contencioso administrativo. Y solo 15 personas han respondido a la llamada ciudadana realizada a través de las redes sociales para concentrarse en la frontera y mostrar así su apoyo a los agentes de la Guardia Civil. Una concentración cuya convocatoria nadie se ha atribuido y que, como decimos, solo ha congregado en la frontera a 15 personas. Llegó la hora de la verdad para la agrupación deportiva Ceuta. Un mes después de comenzar la pretemporada, el equipo blanco disputa este sábado ante el Arcos, a partir de las 7:30 en el Murube, su primer compromiso liguero. El equipo de Juan Ramón Martín llega al estreno con varias bajas por lesión y con la máxima ilusión de empezar con buen pie. Yo creo que siempre es positivo empezar en casa ante tu afición. Lo importante es que tenemos toda la ilusión del mundo, que hemos hecho una gran pretemporada y eso es lo principal. Y después, bueno, esperemos que acuda al estadio el aficionado. Pues todo esto y mucho más a continuación en las noticias de La Pública. Comenzamos. La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, se ha pronunciado en declaraciones efectuadas para esta televisión en relación a la histórica devolución a Marruecos de los subsaharianos
que asaltaron violentamente la frontera este pasado miércoles. Según Mateos, además de la violencia que vienen empleando al cruzar la valla, el problema está en las mafias. Sin embargo, Mateos no contesta si volverán a producirse más devoluciones de este tipo. A preguntas de la pública sobre la reciente deportación de migrantes al país vecino, después de que llevasen un día en el SETI, la delegada del Gobierno ha recordado la existencia del convenio desde 1992 y ha señalado que debe buscarse una solución porque el problema reside en las mafias. Había un convenio desde 1992 que no se había puesto en marcha y, habida cuenta de la violencia con que están llegando los últimos inmigrantes que están viniendo a Ceuta, ya lo vimos cuando nos llegaron los 600 que nos llegaron hace poco tiempo y bueno, se ha vuelto a repetir y hemos dicho hay que buscar una solución porque ya esto no se trata solo de personas que vienen buscándose una vida mejor, sino que estamos viendo que es un problema de que son dirigidos, un problema de mafias y lo que queremos es intentar acabar con estas mafias. Mateo asegura que hubo heridos tanto en la parte española como marroquí de la frontera y justifica esta actuación para evitar mayores consecuencias. No, de ninguna de las maneras esto se puede comparar con el Acuario. El Acuario era un barco en medio del mar donde había unas criaturas muriéndose por enfermos, por necesidades que no las estaba cubriendo nadie y es una obligación del Estado el dar auxilio en el mar. Eso no tiene vuelta de hoja. Otra cosa es que vengan inmigrantes, que vengan de forma violenta, que ataquen a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que esta vez han sido quemaduras, han sido golpes, lo mismo que hemos tenido heridos en esta parte de la frontera, ha habido heridos en la otra parte de la frontera y tenemos que evitar que se vaya a producir una muerte y por eso se ha actuado de esta manera. Del mismo modo, considera que estos casos de migrantes no se pueden comparar con la ayuda que se prestó al barco Aquarius. Sobre si se producirán nuevamente más devoluciones como esta última, Mateos no aclara lo que sucederá. No le puedo contestar a eso. La vicepresidenta del Gobierno y portavoz del mismo ha sido tajante al asegurar que España no va a permitir que se asalte la frontera de Ceuta con violencia hacia nuestros agentes, motivo por el cual han sido devueltos a Marruecos. Ha dejado claro que una cosa es realizar un salvamento humanitario, como en el caso del Aquarius, y otro permitir que se queden en nuestro país aquellos que violentan nuestras fronteras. La vicepresidenta del Gobierno central lo tiene claro. El asalto a la valla de este miércoles ha sido inaceptable, motivo por el cual han procedido a devolver a los asaltantes a Marruecos. Lo que se produjo el otro día en la frontera de Ceuta es inaceptable. Las condiciones de violencia y de riesgo para nuestros cuerpos de seguridad del Estado es inaceptable. Y hemos procedido, dentro de la política migratoria de Europa, a un acuerdo bilateral del año 92 con Marruecos para no consentir de ninguna manera la inseguridad de nuestras fronteras y el riesgo de los hombres y mujeres que como cuerpos de seguridad están allí. Es una situación legal completamente distinta de los migrantes que a veces tenemos que rescatar y a los que tenemos que responder en acciones de salvamento y de riesgo de sus vidas. Carmen Calvo ha querido tener un reconocimiento expreso a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la frontera. No es aceptable el riesgo que corren nuestros cuerpos de seguridad en esas circunstancias, a los que este Gobierno agradece y respeta las condiciones en las que en algunas ocasiones tienen que defender la frontera, que es frontera de España y frontera de Europa, y el agradecimiento extraordinario a su profesionalidad.
Ha asegurado además que todos los inmigrantes han contado con asistencia jurídica y han recordado que los 2 menores que entraron también en el asalto no han sido devueltos. Las más de 100 personas que entraron de manera irregular y agresiva en la frontera de Ceuta el otro día han sido atendidas jurídicamente una a una, con todas las garantías propias de un Estado de Derecho, con la lectura y la información de sus derechos y con la identificación. No se han expulsado a Marruecos los menores están aquí y les atenderemos como corresponde, y ninguno de ellos nos consta haya pedido asilo. Por último, el Gobierno central ha destacado que esta forma de entrar en España no la van a aceptar. Nosotros hemos activado en esta oportunidad, teniendo en cuenta que al Gobierno le corresponde a cada caso y a cada día responder con criterios jurídicos y políticos, en este caso con criterios de seguridad de nuestras propias fronteras. No va a consentir este Gobierno una situación como la que vivimos y como parecía que íbamos a tener que volver a vivir. No lo vamos a consentir, por muchas razones, porque esta no es una manera aceptable de entrada a nuestro país de forma irregular y violenta, y porque además tenemos a nuestros cuerpos de seguridad del Estado que tienen que afrontar situaciones muy complejas y que este Gobierno no va, evidentemente, a mirar para otro lado. Para abordar asuntos como el de la inmigración y el fenómeno de los menas, ha llegado a Ceuta el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, que ha sido recibido hoy en el Palacio de la Asamblea por el presidente de la ciudad, Juan Vivas, acompañado por algunos de los consejeros del Ejecutivo. Tras esta recepción, Cosidó, Vivas y la viceportavoz de la formación en la Cámara Alta, Salomé Pradas, han mantenido un despacho en la Alcaldía Noble. El presidente del PP ceutí ha opinado acerca de la devolución de los 116 migrantes de origen subsahariano a Marruecos tras la reactivación del acuerdo de 1992 entre España y el país vecino. Para Vivas se trata de una medida acertada, pero ha cuestionado las diferentes reacciones que habría suscitado si esta decisión hubiese sido tomada por un gobierno de la nación presidido por el Partido Popular. Nos parece bien. Lo que nos llama la atención es que estas mismas prácticas, cuando las aplicaba un gobierno del Partido Popular, hubieran sido objeto de censura, de crítica y hasta de impugnación por la vía legal. En cualquier caso, bien está la rectificación si es en beneficio de adoptar una postura contundente y para que las mafias se enteren que quien venga a Ceuta haciendo uso de la violencia, atacando a los guardias civiles y violentando la frontera es devuelto. Nos parece fenomenal esa postura. Sobre este asunto, la inmigración, el portavoz del Grupo Popular en el Senado ha reclamado al Gobierno central que desarrolle una política seria y coherente y que deje de lado la ausencia de criterio que ha marcado estos primeros meses del Ejecutivo socialista. Cosidó, además, ha pedido al Gobierno que retome los proyectos de modernización de la frontera, que refuerce su seguridad y que revise los protocolos de actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad que prestan servicio en el perímetro fronterizo. España ha pasado de ser ejemplo en el control de la inmigración irregular a convertirse en la principal vía de entrada de Europa. Así lo considera el Partido Popular. Su portavoz en el Senado cree también que el país está atravesando la peor crisis migratoria desde los cayucos, fruto de las incoherencias que están marcando la política del Gobierno de Pedro Sánchez. Yo le pediría al Gobierno que defina una política de inmigración, coherente, eficaz y seria, porque lo que hemos visto hasta ahora son parches, rectificaciones, cambios de criterio y una política de inmigración absolutamente demagógica e inconsistente. De igual modo y a través de distintas iniciativas parlamentarias, la formación va a demandar al Gobierno que retome el proyecto de modernizar la frontera y que priorice la seguridad en el Tarajal y el perímetro con más medios materiales y humanos. También que revise los protocolos de actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, teniendo en cuenta la violencia de las últimas entradas irregulares. El PP tiene intención de estudiar posibles respuestas legales para los casos de migrantes que empleen métodos violentos. Tenemos que dar un tratamiento diferenciado
al inmigrante irregular que hace un cruce ilegal de la frontera, al inmigrante irregular que hace un cruce de la frontera utilizando la violencia. Y, por tanto, debe tener algún tipo de consecuencia la utilización de esa violencia en el cruce de la frontera. Cosidó también a reclamar al Gobierno que fortalezca la cooperación con Marruecos. Porque esa cooperación con Marruecos es vital en términos de garantizar la seguridad de nuestras fronteras, la seguridad de Ceuta y Melilla y la seguridad de España. El próximo miércoles la Comisión Permanente del Senado se reunirá para pedir la comparecencia de Pedro Sánchez para que se explique la política migratoria seguida hasta el momento. Otra de las reacciones tras la decisión del Gobierno de devolver a estos migrantes a Marruecos ha sido la del primer ministro del Interior, Matteo Salvini, quien a través de su cuenta de Twitter, en la que ha incluido un vídeo de la entrada irregular del miércoles, ha criticado que a él se le trate de racista, fascista e inhumano por su postura contra la inmigración, mientras que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez se le ve como al bueno tras reactivar el acuerdo con Marruecos. Los abogados que asistieron a estos 116 inmigrantes devueltos a Marruecos van a estudiar si la aplicación del convenio con Marruecos de 1992 se ha aplicado correctamente, así como recurrir la ejecución de la devolución, ya que afirman desconocían si hiciese efectivo en menos de 48 horas y no se realizase con el transcurso habitual. La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Ceuta ha celebrado una reunión extraordinaria esta mañana para abordar la actuación de la devolución de los 116 inmigrantes. Una ejecución de la devolución que, según la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Barriveras, desconocían si es efectivo en menos de 48 horas. Pensábamos también que efectivamente el trámite era el habitual, es decir, iniciar el expediente de devolución, que el extranjero se quedara aquí en espera de ser trasladado a la península, a un CIE, previa autorización judicial de eso. Lo que nos sorprendió fue que no iba a ser así el trámite, sino que la devolución se iba a hacer efectiva, no como se hace siempre al cabo del tiempo, que hay incluso extranjeros que llevan aquí con expediente de devolución varios meses y no se ha hecho efectivo la ejecución de la resolución. Que la resolución se hizo efectiva en menos de 24 horas, es decir, que en la misma mañana del día siguiente ya se estaban devolviendo a través de la frontera en aplicación del convenio de Marruecos del año 92. Por ese motivo, los abogados que asistieron a los 116 inmigrantes han decidido recurrir en alzada. El expediente de devolución lleva un trámite distinto al de expulsión. El expediente de devolución, una vez que se acuerda la resolución, solo cabe recurso de alzada ante el Ministerio del Interior y, posteriormente, si se deniega el recurso, lo que cabe es interponer un recurso contencioso administrativo. La decana asegura que los abogados están estudiando si el convenio de 1992 se ha aplicado correctamente sin infringir ningún derecho fundamental. A su vez, afirma que en el caso de dejar sin efecto la resolución de devolución, los extranjeros deberían admitirse de nuevo en España. Lógicamente deberían admitirse de nuevo esos extranjeros en España, eso es evidente. Los dos menores que han saltado la valla no han sido devueltos a Marruecos, ya que menores de edad y embarazadas son personas con régimen de especial protección. La Asociación Independientes de la Guardia Civil pide, como medida cautelar, el ingreso en prisión para los 602 migrantes que entraron irregularmente el pasado 26 de julio, utilizando medios como lanzallamas, cal viva y heces. Tras la querella presentada contra estos subsaharianos hace unos días, la asociación argumenta ahora que se ha fracturado el principio de igualdad en cuanto al tratamiento jurídico de este grupo con respecto a los 116 migrantes que sí fueron devueltos a Marruecos. Otro centenar de residentes del SETI ha salido hoy a primera hora de la mañana para ser acogidos en organizaciones de Extremadura. Se trata de la segunda salida extraordinaria de migrantes esta semana para seguir descongestionando el centro, que continúa estando muy por encima de su capacidad máxima. En estos momentos el SETI acoge a 1.050 residentes. Otro centenar de residentes del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes ha partido hoy en el barco de las 7:30 de la mañana para iniciar una nueva etapa en Extremadura, comunidad en la que, según ha informado la delegación del Gobierno, serán acogidos por organizaciones no gubernamentales. Esta es la segunda salida extraordinaria en esta semana, tras la protagonizada este miércoles por otro centenar de migrantes de origen subsahariano
que embarcaba con rumbo a la península tras la entrada masiva producida a primera hora de ese día. A pesar de estos dos traslados y de la devolución a Marruecos de los 116 subsaharianos que habían logrado atravesar el perímetro fronterizo hace 2 días, las instalaciones del CETI continúan estando muy por encima de su capacidad máxima, fijada en las 512 personas. Una circunstancia motivada principalmente por el masivo asalto del 26 de julio, cuando 602 migrantes lograron llegar a Ceuta, y por la paralización durante 2 meses de los traslados a la península por la saturación de los centros de acogida. Esta mañana a las 10 ha tenido lugar una movilización en la frontera, convocada a través de las redes sociales para apoyar a los guardias civiles que han sufrido la entrada violenta de los 2 últimos asaltos a la valla. Un pequeño grupo de ciudadanos de nuestra ciudad ha acudido a la manifestación que se había convocado a las 10 de la mañana en la frontera para apoyar a los guardias civiles y demás fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan diariamente en la frontera con Marruecos y han sufrido agresiones por parte de los inmigrantes en los 2 últimos saltos a la valla. Unas personas que han echado en falta el apoyo por parte de los ceutíes en un momento, aseguran, tan delicado por el que están pasando. Hay que apoyar a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los militares. Hay que apoyar a todos. Y desde casa no podemos hacerlo. Muchas veces ponemos en las redes sociales que estamos indignados, pero nos quedamos en casa. Es el momento de moverse. Es el momento. Un sistema, asegura, no funciona. Hay gente que se considera más humana por abrir la frontera. Para mí no es humanidad. Porque una persona que tiene necesidades, no le des un pescado un día, enséñale a pescar. No se puede ayudar a esas criaturas un día, 2 días, porque al tercer día no tendrá para comer. ¿Y qué van a hacer esas criaturas? Delinquir. Es la única opción que le estamos dando a los ciudadanos, los españoles, que no hagan daño, que tengan que robar para comer. Y eso no nos hace más humanos. La humanidad empieza a manifestándose en los ciudadanos, manifestándose para que esa ayuda económica se le dé a los países, le ayudemos en la agricultura, en la ganadería, en lo que le haga falta. Eso sí es humanidad. No las ONG que reivindican y nos tiran a los demás porque nos consideran menos humanos. Les hablamos de nuevo de la visita de Ignacio Cosidó, porque en la sede del PP se ha desarrollado una reunión de trabajo en la que se han trazado las líneas de acuerdo específico sobre Ceuta y Melilla que los populares van a promover en el Senado. Entre los objetivos de ese pacto figuran asuntos tan relevantes como la cobertura de las necesidades de la frontera, el perfeccionamiento del régimen económico y fiscal o la consideración de la problemática de los MENA como un tema de Estado. Vivas y Cosidó han comparecido ante los medios para explicar las conclusiones de la reunión de trabajo mantenida y en la que se ha esbozado el acuerdo sobre Ceuta y Melilla que el PP promoverá en el Senado y que la formación confía en que cuente con el respaldo del Gobierno. El presidente del PP ceutí ha explicado las cuestiones principales que para la formación deberían ser atendidas de forma prioritaria. La cobertura de las necesidades de la frontera y su perímetro. Necesidades en infraestructuras, necesidades en medios, tanto tecnológicos, materiales como personales. El fortalecimiento de las áreas de seguridad, defensa, justicia, sanidad, educación y servicios sociales, en lo que proceda para equiparar sus niveles de calidad a los del resto de España. Otro de los asuntos relevantes en este acuerdo es el perfeccionamiento del régimen económico y fiscal, establecer mecanismos para que las ayudas que reciban ambas ciudades tengan carácter estable y considera el fenómeno de los MENA como un tema de importancia nacional. Que nuestras 2 ciudades están desbordadas por el hecho de ser nuevamente la única frontera terrestre de Europa en África. Nuestras capacidades están desbordadas y eso va fundamentalmente en perjuicio primero del menor y también va en perjuicio de los ciudadanos de nuestras respectivas ciudades que por razón del esfuerzo extraordinario que tenemos que realizar, pues ven penalizadas las posibilidades de inversión en otras series de servicios fundamentales que afectan a la ciudadanía. En ese sentido, Cosidó ha recordado que algunos territorios, entre ellos Ceuta y Melilla, están soportando en gran medida el coste de la atención a estos menores y que, por tanto, deben establecerse mecanismos de compensación. Creo que eso tiene que tener por parte del Gobierno central algún tipo de compensación, porque al final la política de inmigración es una política del Estado y, por tanto, yo quiero reconocer y agradecer el enorme esfuerzo que Ceuta, que también Melilla, están realizando en la atención de estos menores, pero creo que eso debe tener una compensación por parte del Estado, sobre todo cuando estamos hablando de los números en los que estamos hablando actualmente. Vivas ha dejado claro que la ciudad no tiene intención de renunciar a las competencias en materia de menores
aunque se ha insistido en que la solución debe pasar porque estos regresen a sus países de origen y que la capacidad de acogida esté limitada a los recursos disponibles. El portavoz del Grupo Popular en el Senado también ha opinado acerca del acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos para eliminar el veto del Senado sobre el techo de gasto. Ignacio Cosidó ha recordado también que este techo de gasto es una cuestión clave para las comunidades y ciudades autónomas, porque de él dependen servicios públicos muy importantes. Cuando uno no tiene mayoría en el Parlamento, lo que tiene que hacer es buscar acuerdos, dialogar, pactar. Lo que no cabe es coger el ataje de tratar de silenciar una de las cámaras que constituyen nuestro Parlamento, ¿no? Y si además esa maniobra se intenta utilizar para poner en manos de un partido como Podemos la política económica de nuestro país, pues me parece que ese es el camino más seguro hacia la bolivarización no solamente de nuestra política, sino también de nuestra economía, ¿no? La ciudad ha convocado un minuto de silencio a las 2:30 en las puertas del Palacio de la Asamblea como muestra de rechazo y condena ante el último asesinato machista que ha dejado una víctima en Barcelona. La mujer de 35 años falleció en el distrito de Nou Barris tras ser agredida con un arma blanca por su pareja de 27 años. El Boletín Oficial de la Ciudad ha publicado hoy el acuerdo del Consejo de Gobierno en virtud del cual el personal que se encuentre en incapacidad temporal recupera los derechos con que contaba antes de la crisis. De esta forma se ha dejado sin efecto un acuerdo que adoptó este mismo órgano en 2012. El BOSE también ha publicado la recuperación de la jornada de 35 horas para el personal dependiente de la ciudad. El BOCE ha publicado el acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de agosto, en virtud del cual, y en primer lugar, se dejaba sin efecto su propia decisión adoptada en 2012 y por la cual se aprobaba reconocer los complementos correspondientes al personal funcionario y laboral de la Administración de la ciudad acogidos al régimen general de la Seguridad Social en los supuestos de incapacidad temporal. Y en segundo lugar, se ratifica el acuerdo Administración Centrales Sindicales sobre prestación económica en situación de incapacidad temporal. Así lo explicaba el propio portavoz del Gobierno el pasado 10 de agosto. Había una situación anterior que en un acuerdo de Consejo de Gobierno respecto del personal que con incapacidad temporal y demás, ¿no? Entonces, esto después de una negociación entre la Administración General del Estado y las centrales sindicales, se deja sin efecto este acuerdo y se vuelve a la situación anterior, en la que los afectos por alguna incapacidad temporal, para su incapacidad laboral temporal, vuelven a tener los mismos derechos que tenían antes. Por eso se deja sin efecto, como es preceptivo, el acuerdo del Consejo de Gobierno que se tomó en octubre de 2012 y ese es el que se deja sin efecto. Y ya nos sometemos en su totalidad al acuerdo entre la Administración General del Estado y centrales sindicales. También el BOCE ha publicado el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de agosto relativo a la ratificación del acuerdo de la Administración y centrales sindicales sobre la jornada de trabajo formalizado el 27 de julio. La jornada laboral de los funcionarios de la ciudad autónoma será con carácter general de 35 horas semanales de trabajo efectivo, computándose en ella los descansos para el desayuno. Ciudadanos denuncia que la apertura al tráfico de la calle Edrisis, en dirección al Paseo de las Palmeras, pone en riesgo la seguridad de los peatones, ya que carece de señalización suficiente y sin medidas que separen vehículos de peatones. Con esa apertura, los vehículos que circulan por Plaza de África pueden optar por el Puente del Cristo o dirección Paseo de las Palmeras a través de Edrisis, por lo que exigen debe corregirse inmediatamente antes de que ocurra algún accidente. Hoy se ha habilitado en el puerto el carril de residentes con motivo de la fase de retorno de la operación Paso del Estrecho, una medida que pretende evitar el colapso de vehículos antes de embarcar. Los ceutíes que se dispongan a acudir a la península cuentan ya con el carril de residentes, una vía que se ha habilitado debido a la fase de retorno de la operación Paso del Estrecho y que permanecerá activa hasta final de mes. De esta manera se pretende agilizar el tránsito de vehículos, algo que los usuarios han visto con buenos ojos. Ahora con el regreso nos va a evitar muchas colas y por lo menos podemos, si tenemos pensado salir un fin de semana o algo, que no se nos retrase mucho.
lo justo. La verdad es que es una ventaja. Cuando el puerto se masifica, digamos que los que vivimos en Ceuta y salimos y tenemos el paso obligado, pues un poco de este atajo pues no viene nada mal, la verdad es que sí. Teniendo en cuenta que el puerto se masifica porque por circunstancias que todos conocemos, pero a pesar de todo, los residentes, esta es la vía que tenemos. Los embarques se han producido con fluidez, sin ninguna demora. Pese a ello, algunas personas no entienden la finalidad de este carril especial. Aunque no hacen un carril diferente a los residentes, realmente nosotros tenemos que esperar aquí hasta no sé cuándo, porque realmente no sé qué criterio llevan, mientras que en Algeciras los residentes que van por su carril, los residentes en Ceuta sí que embarcan en primer lugar. La delegación del Gobierno en Ceuta recuerda que en caso de producirse retenciones de vehículos, podría abrirse la opción de intercambiabilidad de billetes. Esto permitiría el embarque inmediato de viajeros en el siguiente barco, independientemente de la naviera que hubiese vendido el billete. Por eso, desde la institución se recomienda acudir al puerto con tiempo suficiente y comprar los billetes con antelación. La operación Paso del Estrecho en sus días críticos puede llegar a afectar a la vida diaria de la ciudad. Por ejemplo, en el hospital universitario el personal nota en su labor la mayor afluencia de personas que transitan por Ceuta en dirección a su destino y que requieren de asistencia sanitaria. Hemos hablado con Luciano Rodríguez, matrón del área de partos. El tránsito de más personas en nuestra ciudad como consecuencia de la operación Paso del Estrecho se deja notar en el hospital universitario en general y en el área de partos en particular. Es verdad que el paso de la OPE pues se ve, tenemos mucha asistencia, se aumenta la asistencia de alguna manera, pues vienen personas que vienen pues en coche de diferentes lugares, vienen embarazadas evidentemente, con procesos, entonces se acercan al hospital porque, bueno, por situaciones de todo tipo. Entonces la asistencia aumenta, es más, nos vemos bastante desbordados en situaciones puntuales. A la mayor afluencia de personas se une el hecho de que además es verano con lo que ello conlleva. No, el verano un poco, todo el mundo nos vamos de vacaciones, hay que renovar personal, viene personal contratado, que de alguna manera pues necesita un poco de rodaje y se van adaptando un poco, aunque sí los profesionales que llevamos más años intentamos que se adapten rápidamente para atender las situaciones que tengamos que solventar. Y eso fundamentalmente, pero sí se nota, aunque lo veamos pasar con los coches por la ciudad, en la asistencia sanitaria se nota. En cualquier caso, la atención a los usuarios siempre es la correcta, como apunta Luciano Rodríguez. La atención es correcta, como siempre, porque nosotros la verdad que trabajamos bien, pero sí es verdad que se nota este tipo de personas que vienen de Alemania, de Suiza y que aparecen por nuestro hospital, que bueno, que vienen de parto, que vienen en proceso de contracciones en un niño que no está todavía a término, o bien inclusive manchados por sangrado, amenazas de aborto, etcétera, etcétera, pero sí es verdad que se nota, se percibe mucho. El campo de voluntariado juvenil Conoce Ceuta llega a su fin. La Biblioteca Pública Adolfo Suárez ha sido el lugar donde los integrantes de esta experiencia han presentado un vídeo con las imágenes y las temáticas abordadas durante su estancia en la ciudad. Los participantes del programa Conoce Ceuta han resumido mediante un vídeo las actividades que han realizado. Todas ellas orientadas a fomentar aspectos como la interculturalidad, el medio ambiente, el turismo, la historia o el apartado empresarial. Vamos a dividir la presentación o la exposición en dos partes. Primero vamos a exponer un trabajo audiovisual que hemos hecho, una presentación de PowerPoint, con las diferentes partes que hemos podido disfrutar o que hemos llevado a cabo dentro de estas 2 semanas de trabajo. Un proyecto de voluntariado del que han disfrutado 35 beneficiarios, 25 de ellos provenientes de otras comunidades autónomas, con la finalidad de divulgar la imagen de la ciudad en el resto del país. Llegué a Ceuta pensando que iba a ser como, no sé, más pequeño, más cerrado, y me he dado cuenta que es como muy amplio, mucha cultura. Me ha gustado mucho la ciudad, no me esperaba tan bonita. El grupo ha realizado estos días una gincana, además de visitar las murallas reales, el Parque Marítimo del Mediterráneo o Marruecos. Ahora toca volver a hacer la maleta y regresar a sus ciudades de origen para contar las singularidades de Ceuta. MDIC ha pedido a la Consejería de Educación y Cultura la apertura durante los fines de semana de la Biblioteca Adolfo Suárez, así como la ampliación del horario hasta la madrugada en horario ininterrumpido. Este partido ha pedido también que se cumplan los horarios y que no se cierre media hora antes de la hora oficial.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 2 personas por falsedad documental en un examen de tráfico para la recuperación de los puntos del carnet de conducir. Tanto la persona que se hacía pasar por el alumno que se dio su documentación han sido detenidos. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 2 personas por falsedad documental en los exámenes de recuperación de puntos del carnet de conducir de tráfico. En el momento del examen, los agentes se percataron de que las facciones de un alumno no correspondían a la fotografía del documento de identidad, por lo que los agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para comprobar si estaban o no en lo cierto. Tras confirmar que la persona no correspondía con quien debía estar presente realizando el examen, procedieron a su detención por presunto autor de un delito de falsedad documental, así como la detención de la persona de quien debía estar examinándose. Llegó la hora de la verdad para la agrupación deportiva Ceuta. Un mes después de comenzar la pretemporada, el equipo blanco disputa esta tarde ante el Arcos a partir de las 7:30. Ha estado disputando su primer compromiso liguero. El equipo de Juan Ramón Martín llega al estreno con varias bajas por lesión y con la máxima ilusión de empezar con buen pie. Yo creo que siempre es positivo empezar en casa ante tu afición. Lo importante es que tenemos toda la ilusión del mundo, que hemos hecho una gran pretemporada y eso es lo principal. Y después, bueno, esperemos que acuda al estadio el aficionado y mantenga la misma línea de afluencia al campo como en los playoffs del año pasado. Así resume Juan Ramón Martín, el entrenador de la agrupación deportiva Ceuta, lo que espera en el debut liguero de su equipo este sábado a partir de las 7:30 con el Arcos como primer rival. Después de un mes de duro trabajo de pretemporada y 5 partidos amistosos saldados con 3 victorias, un empate y una derrota, los blancos inician la competición cargados de ilusión y dispuestos a demostrar desde el principio su candidatura a la lucha por el ascenso. Los periodos de pretemporada están para ello, ¿no? Para ir puliendo cosas, para ir limando cosas. Siempre es cierto que empiezan las temporadas y hay cosas que siempre están por mejorar, pero bueno, cada uno, nosotros intentamos llegar a la mejor forma posible, tanto tema físico como tema táctico como tema técnico. Juan Ramón tiene claro que aunque la temporada será muy larga, más en esta ocasión con 22 equipos en el grupo 10º de tercera, es importante empezar con buenas sensaciones y un buen resultado. Siempre es importante empezar bien, ya sea en casa, fuera de casa. Yo creo que lo más importante de todo es conseguir los 3 puntos y sumar de 3 en 3. Si aparte puede dar una buena imagen, pues muchísimo mejor, porque yo creo que eso va ligado a lo otro y el futbolista va a coger esa... eso es lo que necesita todos los futbolistas, ¿no? Pues sentirse bien, sentirse cómodo en el campo, sentirse que el equipo suma de 3 en 3... sentirse también correspondido por el público, que yo creo que lo va a hacer, ¿no? Y va a ser muy importante para nosotros el dejar una buena imagen y sobre todo, como te he dicho al principio, ¿no? Conseguir los 3 puntos. Los lesionados Chakir y Prieto están prácticamente descartados ante el Arcos y es dudosa la presencia de Chico Díaz con unas molestias físicas. El Arcos de Pepe Bermúdez, el que fuera jugador del Serrallo y entrenador del Murallas, llegará al Murube con 2 exjugadores del Ceuta en la pasada campaña en sus filas, Isi Jareño y Benítez, y con una plantilla muy remozada. Un equipo nuevo, un equipo joven, un equipo que mezcla madurez con gente joven que viene empujando bastante fuerte y seguro que nos van a hacer poner las cosas bastante difíciles. Estén mañana atentos porque en la segunda edición de Noticias Ceutas conectaremos en directo con el Murube para saber cómo marcha ese partido del Ceuta ante el Arcos. Y el conjunto ceutí ha anunciado novedades en su equipación para la temporada 2018-2019, aunque la nueva indumentaria no estará disponible hasta dentro de 2 semanas. La agrupación deportiva Ceuta ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Quedequé para que sea la firma encargada de vestir al equipo en la nueva temporada. La primera y segunda equipación se mantienen de color blanco y negro respectivamente, y la tercera será naranja. Las nuevas indumentarias no estarán disponibles hasta dentro de un par de semanas, y el club ha informado de que los aficionados conocerán entonces cómo y a qué precio pueden conseguir las equipaciones. Además de la publicidad de los patrocinadores del equipo, en el frontal de la nueva elástica lucirá el logotipo de Radiotelevisión Ceuta, que en virtud de un convenio entre las partes esta temporada va a emitir en directo los partidos que los blancos disputen a domicilio, mientras que seguirá ofreciendo en diferido sus encuentros como locales.
También destaca en las mangas derechas de las nuevas camisetas el logotipo de Tercera División, de uso obligatorio, impuesto por la Real Federación Española de Fútbol a todos los clubes participantes en los campeonatos nacionales ligueros de Segunda División B y Tercera. La Unión África Ceutí ha afrontado este viernes en la cancha del Benalub su primer partido de pretemporada. Los blanquinegros se han impuesto por un contundente 0-10 al conjunto gaditano. Los de Rachid Ahmed, que llevan ya 3 semanas ejercitándose, han podido poner en práctica el trabajo que vienen realizando en este primer ensayo ante un equipo de Tercera División. De esa categoría serán también sus otros 2 rivales de pretemporada, el Alcoyano y el Torremolinos, a los que se enfrentará en las 2 próximas semanas. El 10º campus de gimnasia rítmica, organizado por el ICD del 3 al 7 de septiembre, tiene aún plazas disponibles para el grupo de iniciación y escuela, mientras que ya se han completado las plazas para tecnificación y federadas. El Instituto Ceutí de Deportes, organismo que depende de la Consejería de Turismo y Deporte, ha registrado hasta la fecha la inscripción de un total de 47 jóvenes deportistas que participarán en el 10º campus de gimnasia rítmica que se desarrollará en el Polideportivo Guillermo Molina entre los días 3 y 7 de septiembre. El ICD ha recordado que el periodo de inscripción para el grupo de iniciación y escuela sigue abierto, puesto que aún quedan una veintena de plazas por cubrir. No es así en el caso del grupo de tecnificación y federadas, que ha completado las plazas ofertadas para una actividad dirigida a deportistas de 6 a 16 años. Al igual que en ediciones anteriores, se sumarán al equipo técnico de la Federación de Gimnasia de Ceuta las experimentadas profesoras foráneas Dagmara Braun, profesora de ballet de la Selección Española de Gimnasia, Ana María Pelaz, exgimnasta y entrenadora del Combinado Nacional Junior, y Susana López González, entrenadora de alto rendimiento procedente de la provincia de Cádiz. Las alumnas del grupo de iniciación trabajarán en horario de mañana con una primera parte específica basada en el trabajo corporal y de aparato, así como actividades de transferencia a desarrollar en la piscina del complejo deportivo. Las alumnas inscritas en el grupo de tecnificación dedicarán la mañana al trabajo corporal, actividades de transferencia tras el descanso y en horario de tarde técnica de aparatos. Para más información e inscripciones, los interesados pueden dirigirse a las dependencias ubicadas en el complejo deportivo Guillermo Molina y online a través de la página web de la ciudad, ceuta.es, así como en los perfiles oficiales del ICD en Facebook y Twitter. Y ahora vamos a ver el tiempo para los próximos días. Para mañana tendremos temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 21. Los vientos serán de componente este con rachas de 5 km/h. Mientras que para el domingo, ahí lo están viendo ahora, las máximas serán de 29 grados y las mínimas de 22. De nuevo vientos de levante, componente este con 20 km/h las rachas. Y la farmacia de guardia, ahí la tienen, la situada en calle Beatriz da Silva, número 5. Hablamos de la farmacia Zurita. El número agraciado del sorteo de Cruz Roja ha sido el 750. Y ya nos vamos, volvemos mañana a las 2:30 de la tarde con más información. Gracias por estar ahí. Adiós.